Muy buenos días amigos, les habla el maestro Fide Marco Zapata, un nuevo colaborador de Kamada Chess. ¿Qué es lo que es Kamada Chess? Bueno, Kamada Chess es un nuevo producto ajedrecístico que está abierto, por supuesto, a toda la comunidad mundial. Es una revista que va a aparecer periódicamente y en la cual, por supuesto, los invitamos a suscribirse. Está muy bien liderado por el gran maestro internacional Journel Bacalao y, por supuesto, la maestra internacional absoluta, Lisandra Ordaz. Así que de mi parte, bueno, vamos a entregarlo todo porque el proyecto que tenemos salga mucho más a la luz y por supuesto damos inicio a una sección de videos que va a ser muy importante para que ustedes tengan un nuevo aprendizaje en el mundo del ajedrez. Bueno, comencemos sin más con una partida realmente importante. ¿Qué partida más importante que la del el único campeón del mundo latinoamericano que hemos tenido, que es, por supuesto, José Raúl Capablanca? Bueno, no nos demoremos más y vamos directamente a la partida. José Raúl Capablanca, ¿qué vamos a decir? Por supuesto, todos lo conocen. Nacido en La Habana, Cuba, fue campeón del mundo del año 1921 a 1927, donde le arrebató el título a Emanuel Lasker. Emanuel Lasker, un tremendo campeón, padre del ajedrez psicológico, y lo rotó por 4 puntos a favor, no perdió ninguna partida y empataron 10. Bueno, este hecho solamente vino a digamos, a igualarlo de cierta forma después de 8 décadas, cuando Kramnik derrota a Kasparov por 2-0 y 13 empates. Es la única vez que en los títulos mundiales el retador ha quedado con un marcador en cero, que no ha ganado ninguna partida. Bueno, en esta partida se enfrenta con Osip Bernstein, un jugador ucraniano, el cual, por supuesto, estuvo entre los 10 mejores jugadores durante 10 años. No es menor que desde el año 1903 estuvo en adelante, ¿cierto?, entre los primeros lugares. Con una brillante carrera, por supuesto, deportiva. José Raúl Capablanca aprendió a jugar a los 4 años de edad. A los 13 años ya le ganó al campeón Corso, ¿cierto?, de Cuba. Y de ahí en más, su ascenso a la cúspide mundial era solamente cuestión de tiempo. En este torneo, Capablanca hizo 9,5 puntos, seguido de Akiva Rubinstein y Milan Wittmar. Se entregaron varios francos suizos y en esta partida incluso hubo un premio de belleza que también lo obtuvo José Raúl Capablanca. Vamos a ver entonces directamente la partida. Bueno, E4 abre nuestro campeón mundial, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil D5. La apertura española de nuestro sólido campeón del mundo posicional, el padre del ajedrez posicional y por supuesto uno de los predecesores de todos los ajedrecistas del orbe. Caballo F6 y plantea en este caso Osip Bernstein la defensa berlinesa contra el español. Enroque corto, alfil E7 y caballo C3. Simplemente saquemos todas las piezas como debe ser y está todo controlado. Bueno, D6 y ahora nuestro campeón del mundo juega alfil por caballo. Jaque, B por C6 y D4, controlando el centro y atacando directamente al peón de E5. ¿Cierto? Ya dos piezas atacan, solamente está defendiendo una, por tanto, las negras se ven forzadas de alguna manera a tomar para no perder tiempos en D4. Caballo por D4, ya vemos el caballo está disparando al punto C6 de manera muy directa, alfil D7, y acá José Raúl se recibe por alfil G5. ¿Qué otra variante podríamos jugar? Por supuesto tenemos B3, enroque alfil B2 y a torre 8, torre 1 con ida de dama F3 y bueno, las blancas están un poquito mejor en esta posición, ligera ventaja. Pero vamos directamente a la partida, que se jugó el año 1911, que hay que destacarlo. Alfil G5, enroque corto, torre 1, ocupación por supuesto de una columna semiabierta en esta posición. Recordar que la columna semiabierta existe un solo peón por lado, esta otra columna también es semiabierta y esta, la C, es una columna cerrada porque hay peones independiente de la cantidad de piezas que existan. Bueno, torre 1, H6, tocando el alfil. No cabe en este caso capturar en F6. ¿Por qué? Porque el negro queda con la pareja de alfiles contra la pareja de caballos. Y en una posición abierta hay que entender
que la pareja de alfiles es superior a la pareja de caballos. Aparte, en este sentido, existe una columna semiabierta para la posible torre de A para ubicarse en la casilla B8. Alfil H4, retiramos el alfil. Bueno, y acá existen posibilidades. Existe como por ejemplo torre 8, la idea de ubicar la torre en beneficio del ataque del peón D4. Esto se jugó incluso en una partida del mismo Bernstein contra Emanuel Lasker en San Petersburgo con posterioridad a 1914, que continuaron con E5. Y bueno, en esta posición, caballo H7, alfil G3, A5, dama E3, alfil F8, E por D6, E por D6, torre por E8 y dama por E8. Y aquí la posición de Bernstein con Lasker, que los invito por supuesto a estudiar. Sin embargo, lo hacemos como tema de comentario y por supuesto también para aumentar un poco la literatura ajedrecística. Sin embargo, en esta posición, tras alfil H4, Josip elige caballo H7. Bueno, no es muy grato que un caballo vaya al borde del tablero. Realmente el caballo debe apuntar directamente al centro, pero aquí lo que pretende es tratar de cambiar la mayor cantidad de piezas posibles. Recordar que el bando que tiene la ventaja de espacio debe evitar el cambio de piezas. Sin embargo, las piezas negras están restringidas en la séptima y en la octava fila. Capablanca elige alfil por E7, dama por E7, tiene que reubicar por supuesto su dama, dama de E3, y vemos que ahora existe una conexión. La conexión de las torres en la horizontal, ¿no? Para ubicar las torres, ciertamente en el centro del tablero. Ahora elige Bernstein la jugada torre a B8, presionando sobre el punto B2, como podemos defender. Una defensa económica siempre es importante, por tanto B3 defiende económicamente el peón, no ocupa su torre para defender el peón que pudo haber sido con torre B1. La defensa, como repito, debe ser siempre económica. Y acá, bueno, existía la posibilidad de jugar torre F8. Si torre F8, podríamos continuar torre a D1, quizás las negras jugar dama G5 en una posición un poco más activa. Sin embargo, tras B3, el negro juega caballo G5. Caballo G5, bueno, F4 podría ser también, bueno, pero la verdad que el peoncito empieza a avanzar, pero no tiene de alguna manera un sostén, un apoyo de alguna forma, y podría permitir que las negras jugasen caballo E6. Y a caballo F5, dama D8, y a dama G3, dama F6, y por supuesto el peón no puede ser avanzado tan fácilmente, el caballo se encuentra en el aire, y la amenaza sobre G7 está absolutamente defendida. Tras entonces caballo G5, Capablanca juega torre a D1 y tras torre a D1, Bernstein juega dama E5. Entendiendo que es un jugador de ataque, trata de ubicar su dama en una mejor casilla y quiere, por supuesto, llevarla a otro sector donde pueda, de alguna manera, tener al blanco en un proceso defensivo. Si bien es cierto, observemos, las piezas de las blancas, las dos torres se encuentran en una columna, una semiabierta a la E, la segunda semiabierta a la D, y las piezas afuera, absolutamente desarrollado. Las piezas negras, por su parte, tienen un enroque que tenemos que evaluar en cuanto a su debilidad. Bueno, existe un alfil que es importante porque controla las casillas blancas. Si no controlara las casillas blancas el alfil, el acceso del caballo sería mucho más fácil a la casilla F5. Acá el cuidado que tiene que tener en este caso el jugador que maneja las piezas negras son los posibles F4 atacando dos piezas. Sin embargo, tras dama E5, bueno, dama E3, José Raúl amenaza F4 atacando la dama y el caballo. Tras esta jugada, caballo E6 es la elección del fuerte jugador de origen del imperio ¿cierto? Soviético, ucraniano de origen. Y acá, bueno, hay que tomar una decisión. Los invito en este minuto a detenerse, analizar un poco la situación de los reyes, ¿cierto? La ubicación de las piezas y la actividad o la estructura de los peones. Bueno, tras caballo 6, podríamos decir, ¿qué pasa si caballo por caballo? Si caballo por caballo, alfil por caballo, el alfil sale, y si
F4, dama 5 y la dama se encuentra bastante activa. Está molestando bastante, ya que está molestando acá el caballo y bueno, está controlando algunas casillitas negras que de paso también podría en algún minuto cambiar las damas. Las blancas no les es tan fácil progresar con este ataque, tan sencillo, el alfil se puede retirar, bueno, y como bien les dije, no es tan fácil progresar y venir a dar un mate tan rápido en esta posición, porque tiene una dama que también está pasando hacia el flanco de rey. Bueno, tras esta jugada, juega José Raúl Capablanca, caballo C, E2. Bueno, ¿cuál es la idea? Ustedes dirán, pero ¿por qué retroceder el caballo? Porque a la captura en D4 también está interesante la recaptura del caballo y quiere también observar cómo dispone sus piezas el jugador Bernstein. Primero que todo, que él tome la decisión. Bueno, la decisión es, o tomamos el caballo o hacemos otra jugada. Por ejemplo, si caballo por D4, podría existir la jugada torre por D4. Si torre por D4, torre 8, caballo C3 y C5. La idea de C5 es tapar el disparo de la dama al punto A7 que está débil y alfil C6, dama D2. Bueno, este tipo de posiciones, recordemos que José Raúl Capablanca las manejaba muy bien, con un estilo muy fino, muy delicado, posicional, realmente un jugador brillante que la mínima ventaja la hacía plausible en una victoria. Por tanto, sus rivales siempre tenían mucho cuidado de llegar a posiciones de alguna forma simples para él, pero bien complejas de resolver en el tablero para el resto de los jugadores. Bueno, en esta posición, entonces, volvamos. Caballo C2 y la elección de Bernstein, por supuesto, es activa. Juega dama A5. Dama A5, el paso sobre el flanco de dama y bueno, tiene una amenaza. Quizás comerse el peón de A2, el peón que le llaman el peón del abuelo, porque está bien lejos el peón del abuelo, y dama A5. Entonces, bueno, el gran maestro cubano juega caballo F5 y se dispone a atacar directamente al flanco de rey, ya que el alfil que se encuentra en D7 ya no le está disparando al caballo. En esta posición, veamos qué ocurre si las negras capturan el peón del abuelo, que ya les dije, dama por A2. Si dama por A2, existiría el dama C3. Dama C3, veamos qué apunta. Está apuntando directamente hacia el peón de G7 y es evidente que intenta también a la siguiente jugada dispararle al caballo de 4 para desviarlo y darle mate en el punto G7. Son las casillas de acceso que tenemos. En este caso, la casilla de acceso es F5. Tras esta jugada podría existir dama 3 y bueno, caballo F4, ya sabemos. Queremos eliminar la pieza defensora que está en E6 y darle el mate en la casilla G7. Si se defiende con dama C5 con el objetivo de cambiar las damas, la continuación sería dama G3. Y otra vez estamos amenazando caballo por E6 y si alfil por E6, mate en G7. Y tras dama E5, bueno, encontremos la jugada, el rey de G8 se encuentra clavado, ¿cierto? Por el peón que está en G7, por tanto la jugada de la blanca sería caballo por H6. Jaque. No puede tomar, es evidente, porque el rey se encuentra en el disparo de la dama y no me puedo dejar disparar por una pieza. Rey H7 sería una jugada ilegal, caballo por E6, alfil por E6 y ahora un dama por E5. Bueno, y simplemente la jugada de caballo F5 estaría a disposición de José Raúl Capablanca. Veamos que las negras cuentan en este minuto con 6 peones contra 6 de las blancas, pero las debilidades que existen, un peón aislado que está acá en A7, los peones doblados de C7 y C6, bueno, le otorgarían un fino nuevamente, como les dije, trabajo posicional que de seguro le llevaría a la victoria. Evitando este tipo de continuaciones, por supuesto, el jugador de las piezas negras. Tras caballo F5, juega caballo C5. Y este caballo dice, bueno, ¿para dónde va el caballo? La idea fundamental es capturar el caballo enemigo que me está acechando al rey y eliminar una pieza importante. Caballo de 4, el campeón del mundo juega caballo de 4 y sostiene su caballo y dice, bueno, sale un vale otro, debido a que si alfil por caballo, simplemente retoma del caballo de D a F5. Acá las blancas están con una clara ventaja. Es evidente que la clara ventaja tiene varios conceptos. Puedo pasar la dama G3, puedo presionar en el punto H6,
Cuando está en G3 puede amenazar caballo por H6. La dama se encuentra excluida del sector del rey, por tanto se hace de alguna manera difícil que pueda volver en este lugar. Más bien esta dama, como bien lo comenté anteriormente, vino a capturar peones. Y en base a eso, bueno, está la lucha que tenemos siempre los ajedrecistas, ¿qué es mejor? El material, consumir material o bien los tiempos. La lucha está, por supuesto, a favor en muchos casos de los tiempos. Bueno, caballo de 4, rey H7. Y ahora, bueno, les podría hacer la pregunta, si analizan y detienen el video, ¿cuál sería la continuación que realiza el gran maestro José Raúl Capablanca en esta posición? Es una jugada bastante interesante y muchas veces las ideas interesantes no son tan buenas, digámoslo por lo claro. Sin embargo, el sentido que tiene es que va el ataque directo sobre el rey, en este caso. Veamos. Posibilidades. Si dama G3, una posibilidad directa que a todos se nos hubiera ocurrido en esta posición, el negro simplemente puede jugar G6. Y tras caballo 7, el caballo tiene que ir a algún lugar, torre BE8, tocando el caballo captura en C6 y tras alfil por C6, caballo por C6, dama B6 y el caballo se encuentra dando vueltas por todo el tablero y tras caballo D4, caballo por E4, tocando la dama y ya la posición se torna de alguna manera, tiene unas posibilidades de igualdad bastante claras las negras. También había un sistema bastante interesante tras la captura en C6. Por ejemplo, en vez de tomar el caballo, si las negras hubiesen optado por dama B6, viene una figura muy bonita. Espero que la vean porque es parte del análisis que realizó el gran maestro cubano. Tras dama B6 viene una jugada realmente preciosa. Caballo B4. Ustedes dicen, pero ¿cómo? Se está comiendo el caballo. El caballo no está sostenido. Veamos. Sí. Dama por B4, caballo D5. Toco la dama no tiene grandes casillas donde mover. Por tanto, la dama se va a la casilla B5. Y ahora, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos pieza de menos, caballo F6, jaque. Veamos que el rey tiene solamente dos casillas posibles. Si rey H8, veamos la primera, dama C3. Y vean cómo esta dama está atacando directamente en la super diagonal A1, H8 al rey. Y si torre E5, simplemente F4. Y si la torre sale, es evidente que vienen muchas pérdidas materiales, incluso considerando que el caballo ya está capturando en D7 con jaque. Y a la siguiente, bueno, puede volar incluso hasta la torre que está en F8. Veamos otra posibilidad que da cuenta de caballo F6. Bueno, si caballo F6, podría existir rey G7. Y si rey G7, nuevamente dama C3. Y si torre 5, F4. Y si rey por caballo, algunos dirán, bueno, mi rey puede ir también, como si Steiner decía que era un rey seguro, no puedo ir avanzando. Veamos. Rey por F6, F por E5, rey E7, vamos arrancando por favor, E por D6, E por D6, y la jugada, por supuesto que hay que abrir cuando el rey se encuentra en el centro del tablero, E5. Si el negro no quiere abrir y hace D5, simplemente torre por, y por supuesto las pérdidas de la posición, existe ya una clavada acá a la dama, existen amenazas como B4, aparte de la captura directa que tiene con dama y torre, no sería del todo posible. Bueno, otra continuación hubiese sido a rey H7, C3, que es una jugada muy interesante. ¿Por qué? Porque la dama no puede capturar acá en A2. Ustedes dirán, pero ¿cómo si es un peón? Y un peón me lo como. Bueno, torre A1 y si dama a B2, sigue torre E, B1 y la dama no tiene casillas donde arrancar y se pierde lamentablemente. Entonces C3 hubiese sido una continuación bastante interesante. Bueno, tras esta posición, tras rey H7, José Raúl Capablanca juega G4, dice, vamos por ti rey, vamos a la casa tuya y vamos a jugar al ataque. Bueno, torre B8, tocando el peón D4, ataca la torre, ataca el caballo de C5 y la jugada normal. F3, una jugada bastante sólida. Bueno, D5 no tendría cabida porque, bueno, puedo avanzar el peón a E5 y no tendría grandes problemas, ¿cierto? E5 y podemos seguir avanzando. Bueno,
En este caso, tras F3, caballo 6, dice vuelvo, porque quiero cambiar una pieza, y acá, bueno, posibilidades nuevamente que pueden existir en este minuto, que no me coman el peón de A2. Podría jugar a 4 y a caballo por D4 podemos tomar D2 de dama, por ejemplo, pero de dama, ¿qué no ocurre? No es, eliminan el caballo atacante, y a pesar de que las blancas quedan con una ventaja, que pueden, por supuesto, transformarla en una ventaja decisiva en algún minuto posicionalmente. Sin embargo, tras caballo por D4 también es una buena continuación. Y si C5, bueno, podemos intentar nuevamente caballo F5 y llegamos a una situación un poco parecida, pero con el peón de C5 que ya se movió, y hay algunas casillitas que están algo débiles donde nosotros podemos ingresar las famosas debilidades de color que existen en las posiciones de ajedrez. Bueno, tras caballo E6, caballo E2, el caballo se retira y dice, bueno, cómeme el peón. Tienes ese peón para que me lo puedas capturar. Y, bueno, ¿qué vamos a hacer? En esta posición, caballo 2, dice Bernstein, acepto el desafío. Y juega dama por A2. La captura del peón, ¿qué es lo que hace? Deja a la dama fuera de la disputa, ¿cierto?, defensiva sobre el rey. Y en este caso, existían algunas posibilidades, puede existir dama D2, pero Capablanca dice, vamos, caballo G3, y el caballo lo voy a llevar a la casilla H5. Dama por C2 dice, yo voy a comer todo lo que pillo en esta posición, dice Bernstein, aludiendo a que bueno, puede tener un regreso esta dama vía B2 y defender el punto G7. Si hubiésemos jugado en este minuto a caballo H5 directo, puede venir dama C5. Y ahí ya me están cambiando las damas, pero siempre existen jugadas interesantes, como E5. Ahora, ustedes dirán, sí, pero maestro, ¿qué pasa si yo me capturo esta dama? ¿Sí? Bueno, si capturas la dama, caballo por C5. Y si caballo por G7, simplemente torre B8, y bueno, y la posición de las negras ya no tiene problemas, ya no le van a dar mate, y está, por supuesto, atacando en el flanco de dama. Por tanto, en esta posición, el cambio no sería del todo correcto. Dama C5, dijimos una posibilidad de C5 en esta subvariante. Dama por E3, torre por E3, bueno, posibilidades. Torre D8, y bueno, quedan bastante, tras alfil C8, las negras quedan bastante cómodas, ¿sí? Así que tras la jugada dama por C2, el campeón del mundo juega torre C1, dama B2, bueno, y ahora la dama está defendiendo G7. Dice, vamos, caballo H5, tenemos que disponer de estas dos piezas para el ataque sobre el punto que está acá, y el punto H6, que no nos olvidemos que también es una posibilidad, ya que la dama también se encuentra en un disparo. Ya la posición se vuelve de alguna forma más táctica de lo posicional que se dio en un inicio. Veamos qué posibilidades tiene. Existen un montón de posibilidades acá, donde el jugador Bernstein tiene que escoger alguna. Veamos posibilidades que no son fáciles. A veces es muy fácil analizar esto desde casa, pero estando en una partida es muy difícil. Veamos, posibilidades. A5. Dice, bueno, voy a avanzar mi peón A hasta el ataque. Si A5, caballo por G7. Y si, por ejemplo, caballo por G7, dama por H6, jaque. No puede capturar porque está el caballo. Y si rey H7, ¿qué jugamos acá? Torre E2. Tocamos la dama, tratamos de desviar esa dama de la defensa, ¿cierto? Tratamos de atraerla. Ya no puede capturar en E2, el principio de atracción, porque le damos mate en G7. Si dama E5, F4. Nuevamente tocando la dama y la dama ya se le acaban las casillas. Caballo por F5 y G por F5. ¿Y ven lo que pasa? Tiene una pasadora de torre. Bueno, dama D4, torre F2. Y ahora dice, bueno, ¿y cómo damos mate entonces si la torre está clavada? F6, dándose un aire, y ahora vendrían esta triangulación. Dama G6, jaque, rey H8, dama H5, rey G8 y torre D1. Y vemos que la torre ahora está defendida por la dama y es evidente que quiere pasar por la tercera fila. Bueno, si dama E4, seguiría torre G2 y obligaría a las negras a jugar este final que está ganado técnicamente por el jugador de las piezas blancas. Entonces veamos qué otra posibilidad tenía, en este caso Bernstein. Ya son muchas las variantes. Veamos otra. Si G6,
Simplemente, dama por h6, jaque no puede tomar porque está el caballo, y a rey g8, ¿cuál sería la continuación? Una jugada nuevamente de bloqueo y obstrucción. ¿Quién nos defiende este mate? El caballo y la dama, ¿sí? ¿Quién nos defiende la entrada del caballo? La dama. Entonces, la jugada correspondiente sería E5. Una muy buena jugada, debido a que amenaza ahora caballo F6, dando jaque mate al rey contrario, y a la captura del caballo en H5, simplemente capturamos en H5, y si dama por peón, torre 2, y amenazamos un tremendo mate en la columna G. Posibilidades entonces, sigamos, porque acá es el punto crítico. Acá la partida ya es decisiva. Vamos a ver. Vimos dos variantes, vamos a ir por una tercera. Quizá la tercera es la más compleja, que es torre G8, porque está defendiendo el punto G7. Tras torre G8, torre C3. ¿Cuál es la idea? Nuevamente obstruir el paso de la dama en la defensa del punto G7. Y G5 sería la jugada clave. Una jugada realmente muy difícil de hacer, porque dejamos acá una casilla débil. Pero vamos a ver el punto en el cual vienen las maniobras muy tácticas que residen en esta posición, que son muy difíciles, insisto, de evaluar de parte de Bernstein en esta partida. Tras G5 podríamos intentar caballo F6 jaque, ¿no? Rey G6, caballo por torre, y ahora, en vez de capturar el caballo, porque nos quedaríamos con calidad de menos, podría venir esta jugada que es muy buena, que es caballo F4. Y ustedes dirán, pero ¿qué tanto tiene de buena caballo F4? Bueno, caballo F4 simplemente amenaza dama G2, jaque mate. ¿Qué hacemos? Caballo H4, defender con el caballito en H4. ¿Por qué? Porque en estos casos, como el caballo está atacando acá, podría, si el negro captura, yo puedo capturar en F4, y si dama por torre viene dama por H6, y sería jaque mate porque el rey no puede accesar ninguna casilla de escapatoria. Entonces a caballo F4 dijimos caballo H4. Qué locura en esta posición de un análisis. Era muy difícil para Bernstein ver todo esto. Si rey G7 en esta posición, podría seguir caballo por H6. No nos están dando mate porque recuerden que el caballo de H4 está defendiendo al punto G2. Rey por H6, torre, sacamos la torre, torre C1, y ahora puede venir caballo H3. Rey H1, caballo F2, no puedo jugar a esta casilla tan fácilmente porque vienen los descubiertos de caballos que son bastante complicados considerando que tenemos una dama, una damisela que está muy bien situada. Bueno, entonces, considerando esto, caballo H3, rey G1, bueno, y ahí simplemente podríamos determinar que nuevamente caballo tengo que volver acá a esta casilla. ¿Y qué pasa si me voy a esta casilla F1? ¿Qué pasa en realidad? ¿Existe alguna variante difícil que me empieza a molestar? Bueno, tenemos varias. Podríamos incluso en esta posición jugar dama por H2. Y tenemos un ataque bastante, casi fulminante. O bien, tenemos algo realmente, tenemos este ataque fulminante por este sector. Y tenemos otra cosa, que el caballo no puede volver tan fácil. ¿Por qué? Porque si caballo G2, el caballo vuelve, tengo dama H1 en esta casilla. Entonces, a la luz de todos estos acontecimientos que están ocurriendo, la partida podría terminar en unas tablas por repetición de movidas. Entonces, tras caballo H5, tras no resolver los problemas tan fácilmente, bueno, podría existir también G5 para que la dama no pase. Y tras esa jugada, nuevamente torre C3, que sería algo muy parecido. Dama D3, el rey tiene que moverse, rey H8, caballo por H6, y si torre B8, bueno, las negras están bastante bien en esta posición, pero insisto, es un caos que es muy difícil de resolver en poco tiempo y por supuesto frente al campeón José Raúl Capablanca. Bueno, en esta posición, Bernstein elige torre H8 y ahora viene el ataque brutal del gran maestro cubano. Juega torre 2, primera cosa, toco la dama, dice, voy a tocar esta damita que no puede capturar la torre porque está la dama de 3. Dama E5, no se debe alejar, dice yo no me voy a alejar del flanco de rey, así que algo tiene que hacer, y sigue F4, ya con una clara ventaja, por supuesto, y el dominio sobre el flanco de rey. Vean que estos peones también se vuelven peligrosos en este ataque.
dama B5, la dama se ubica en una casilla igualmente de ataque porque está amenazando a la torre D2, y ahora viene la jugada caballo F por G7. Jugada realmente muy buena en esta posición. Si Bernstein hubiese jugado caballo por G7, caballo F6 jaque, rey G6, caballo por D7. Y ahora las amenazas, ¿cuáles son? Muy simples. F5 y un pseudo mate porque el negro tiene que entregar todo en F5. Si juega F5 directo, simplemente ¿cuál es la jugada? No capturar, bueno, no puedo capturar el peón E, cuidado, porque se nos cae la dama, pero podemos hacer simplemente torre 1, defendemos la torre, nos doblamos en la posición. ¿Y por qué defender la torre? Porque así nos liberamos fácilmente de la dama. Ahora la torre no podría capturar, porque si captura simplemente tomamos y a la siguiente le ganamos la torre en la casilla 4. Entonces, si F por G4, tenemos F5. Y si rey F7, bueno, ahora el dama G3 se hace realmente una posición insostenible porque la dama ingresa en el flanco de rey. Entonces, ¿qué otra continuación tiene tras esta jugada realmente brillante? Caballo por G7. Bueno, el negro juega caballo C5. Dice, bueno, te voy a empezar a atacar también al peón D4, pero esto viene en las pérdidas irremediables de material. Tras caballo C5, siguió caballo por E8 y vean que el caballo empieza a moverse por todos los sectores y a dinamitar la posición del rey negro. Alfil por E8 y ahora la jugada larga, pensando en las debilidades, vean cómo quedó la posición. Ya la defensa del rey que se encuentra en H7, no existe defensa posible con los peones y esta super diagonal va a ser ocupada por la dama blanca, dama C3. Amenaza al punto G7 y dice, bueno, cuidado que te voy a dar un mate tremendo en G7, ve lo que me vas a hacer. Si el negro optara por torre G8, simplemente caballo F6. Y la posición cae a pedazos, porque rey G7, cuidado, podemos comer esto, ¿cierto? Rápidamente y damos un tremendo jaque, como también podemos simplemente jugar torre 3 y a la siguiente nos estamos comiendo absolutamente todo lo que pillamos en el camino con un descubierto que tiene el rey. ¿Qué es un descubierto? Sacar la pieza y, bueno, y descubrir un jaque con algunas ganancias materiales o bien posicionales dentro de lo posible. Bueno, tras esta jugada, tras dama C3, simplemente el jugador del Imperio Soviético juega F6, caballo por F6, rey G6, y ahora ¿qué hacer? ¿Cómo continuar? ¿Cómo le damos mate al rey negro? El rey se encuentra avanzando y bueno, eso no está bien. Tenemos que hacer una jugada nuevamente, una jugada de caballo que permita que la dama ejecute otra acción. Es decir, una jugada que tiene múltiples ventajas. José Raúl Capablanca juega caballo H5 muy fino en este remate, ¿cierto?, de la partida. Caballo H5 está tocando la torre. Torre G8 y ahora la jugada ganadora. F5. Vemos que bueno, ya esa posición está absolutamente perdida. El rey no puede ir a pasear, ¿cierto? No puede jugar en este caso rey F7. ¿Por qué no? Rey F7 porque viene un mate en F6 bastante fuerte. Las debilidades de color. Si rey H7 tenemos otro jacazo que es en F6 y estamos tocando la torre y el rey. Entonces, ¿qué le va quedando a Osip Bernstein en esta posición? Simplemente rey G5 y a rey G5 ¿cómo ganamos? Bueno, todas las piezas atacan, en la idea del ajedrez, dama E3. Y tras dama E3, bueno, Joseph Bernstein está en posición de abandono. ¿Cómo se gana esto? Muy sencillo. Si rey H4, tenemos, por ejemplo, dama G3, y si rey G5, un bonito mate de peón. Bueno, espero les haya gustado la partida que vimos el día de hoy. Realmente una partida brillante. Esta es una de las partidas que José Raúl Capablanca, como dije, recibió el premio de belleza del torneo. Un torneo bastante bueno de 15 jugadores. Bueno, el primer lugar recibía 5.000 francos en ese entonces y así bajaba a 3.000, 2.000 y 1.500 los 4 primeros lugares. El resto de los jugadores recibía entre 80 y 100 francos por
por cada punto que hacían. Así, el último jugador, bueno, que hizo 4 puntos, recibió también algunos francos, digamos, para esta posición y la posición en su clasificación. Ahora, además, José Raúl Capablanca quedó marcado en la historia del ajedrez por esta partida, porque no le llamo antigüedad, sino que muchos años atrás, la gran mayoría de los torneos recibían premios de belleza. Y los premios de belleza tenían también, por supuesto, premios en dinero, en metálico, porque así también se estimulaba el juego agresivo, el juego más romántico de los principales periodos del ajedrez. Recordemos los periodos de Morphy, ¿cierto? Periodos de Andersen, donde el ajedrez era absolutamente romántico. Pero, bueno, nuestro José Raúl Capablanca era un jugador bastante sólido en todas las etapas del juego, un jugador brillante en el estilo posicional y por supuesto uno de los grandes predecesores. Así después pudieron venir quizás Karpov, que aprendió claramente de José Raúl Capablanca y Magnus Carlsen, qué decir, ¿cierto? Qué decir también Kasparov. Todos tienen que estudiar de alguna forma a José Raúl Capablanca porque es uno de los padres, ¿cierto?, del ajedrez, y un tremendo legendario del ajedrez latino, que ha sido el único campeón del mundo que ha pasado por sobre los mejores jugadores de su época. Así que bueno, sin más, bueno, simplemente agradecer a todo el equipo de Kamada Chess por la oportunidad de colaborar con los conocimientos que podemos entregar todos en beneficio, por supuesto, de la comunidad. Así que, sin más, les voy a dejar un link que de alguna manera tiene una virtud importante. ¿Cuál es la virtud? Que ustedes pueden ingresar acá a kamadachess.com y bueno, van a hacer vista, digamos, de lo que implica y de quiénes son los colaboradores que están en este importante evento. Así que sin más, muy agradecido nuevamente y espero nos sigamos viendo más adelante. Se despide, por supuesto, Marco Zapata, un nuevo colaborador de este tremendo y gran equipo de maestros y seres humanos que amamos el deporte como es el ajedrez. Así que de mi parte, muy agradecido y que estén todos muy bien.